Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente retomamos nuestro estudio del tema de la gracia. Esta gran bendición que el Señor nos ha dado, el favor que no merecemos. Y hoy miraremos otro aspecto relacionado a este favor no merecido. Les invito a que oremos pidiendo la dirección del Señor. Es el Espíritu Santo que Él nos ha dado, el que nos guía, nos enseña, nos hace recordar toda esta palabra del Señor. Oremos, hermanos. Amado Padre, quiero darte gracias por estos momentos, gracias por este tiempo de estudio. Queremos pedirte, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros sentimientos, Señor, y que seas tú, Señor, llevando esta palabra en nuestras vidas y que podamos nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, ejercer y desarrollar lo que tú nos das. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, y el estudio de hoy lo he titulado Trabajando en gracia, sirviendo en gratitud. Y antes de comenzar en el texto, es importante, hermano, tener presente lo siguiente. Cuando uno mira varias parábolas del Señor, como por ejemplo la parábola de los talentos, como es el Señor que a uno le dio 1, 2, 3, 4 y 5 talentos. Es decir, todo aquel que ha tenido un encuentro con el Señor tiene un talento. En cierta medida y en una gran verdad, todos estamos llamados a la obra del Señor, de una y de otra manera. Todos estamos sirviendo como un gran cuerpo. Como lo enseña el apóstol, que la iglesia, la comunidad, es un gran cuerpo con muchos miembros y todos los miembros tienen una sola finalidad: permitir que este cuerpo funcione de manera correcta. Y recordemos lo que decía el apóstol: ¿seremos todos ojos? ¿Todos seremos oreja? Claro que no. Si no, entonces no sería el cuerpo. Sobre esto quiero hacer un énfasis para que podamos ver que este pasaje que vamos a estudiar implica un compromiso y es una palabra para todos nosotros allí, en el lugar que el Señor te ha puesto, con el propósito de servir. Esta palabra es para cada uno. Y vamos a aprender dos cosas. Primero, el Señor es quien nos ha amado. Él dio su vida por la iglesia, la comunidad. La pregunta: ¿cuál es mi lugar y mi actitud? Y segundo, el obrero trabaja y sirve como respuesta a ese favor no merecido que ha recibido. Y vamos a estar en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, de los versículos de 1 al 24. Vamos a extraer ciertos versículos claves de allí y vamos a ir haciendo un desarrollo de este pasaje. Y podemos primero entender qué está sucediendo. El apóstol Pablo está con Timoteo, su discípulo, le escribe una carta y le hace unas recomendaciones muy específicas y muy claras acerca de lo que implica ser un siervo del Señor, cómo ser un siervo aprobado. Y lo primero que él le plantea y le escribe al apóstol es: sé un buen soldado de Jesús. Sé un buen soldado. Es decir, digámoslo así en términos de día, ponte la camiseta. Debes entender con claridad que tú no puedes ser un buen soldado si estás pensando vivir en una vida civil. Lo diríamos bajo ese término de la milicia y la parte civil. Es decir, que requiere que yo tenga un compromiso desde mi corazón a este servicio. Y que ninguno puede alcanzar ese logro esperado si no tiene ese compromiso y se esfuerza realmente. O como un atleta que no puede ganar una carrera si no cumple con los requerimientos y cumple con el trazo de la competencia. Si me desvío, si voy por otro lado, pues quedo descalificado de esta carrera. Y el énfasis no es mi vida, el énfasis no es la capacidad que yo tengo, el énfasis no está basado en aquello que yo tengo como mérito y como don para poder
dar y poder correr y poder ser si soy un militar y que tengo una excelente puntería, entonces yo soy el francotirador. Si yo soy un corredor de alta distancia, entonces yo soy el campeón de las maratones. No se trata de eso. Debemos tener claridad que nuestro mensaje tiene un solo valor, un solo actor, un solo punto principal. ¿Cuál es? Que Jesucristo, Él es el Mesías, que ha descendido del rey David, decía Pablo, y que ha sido levantado, ha resucitado entre los muertos como señal de que Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el esperado. Y les invito, hermanos, a que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así el pasaje. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Cuando tengo claro a quién sirvo y cómo le sirvo y por qué le sirvo, entonces el desarrollo que yo hago de mi vida, el propósito, me lleva y me impulsa a avanzar continuamente. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, porque sé dónde está la meta. Y el primer aspecto que debemos comprender es ese. ¿Cuál es la meta que voy a alcanzar y por qué puedo estar dispuesto a sufrir todas las cosas? Y lo primero que nos lleva a reflexionar es comprender que nuestro amado Señor Jesucristo, Él dio su vida por nosotros. El Padre ha extendido su amor y misericordia. Nosotros estábamos perdidos, condenados, estábamos en lo más profundo de la oscuridad y Él por amor y por bondad nos ha sacado de las tinieblas a esta luz admirable. Él nos rescató por amor, por su bondad, por su misericordia. Nosotros no éramos merecedores de esa bondad tan infinita. No teníamos la capacidad para alcanzar ese privilegio que hemos recibido. Él nos ha dado un favor que no merecíamos nosotros y que no lográbamos nosotros alcanzar. De manera que cuando el Señor habla a Timoteo como siervo, le da recomendaciones que son muy importantes. Y viene la pregunta, ¿a quién sirvo y con qué compromiso? Sirvo al Señor. ¿Con qué compromiso? De que mi vida sea un testimonio vivo. ¿Por qué lo sirvo? Porque Él me ha amado. Y cuando nosotros nos presentamos ante el Señor con ese corazón limpio y con ese corazón dispuesto a servir como consecuencia de que yo he sido amado, quiero agradar y servir al Señor por el amor que he recibido del Señor. Por eso tengo el propósito de servir y entregar mi vida. Y son las verdades que debemos enseñar, que nosotros en el Señor podemos caminar confiadamente cuando le hemos comprendido y amado por el amor que hemos recibido de Él. El Señor es quien nos ama, es el que ha dado la vida por su iglesia y yo debo tener claro y entender con completa certeza cuál es mi lugar y cuál es mi actitud. Nosotros no somos los dueños de la comunidad. El hecho que yo esté colocado en autoridad y que en un momento dado mi don sea para servir y para dar a otros y para ser reconocido por ese talento que el Señor me ha dado, eso no me lleva a mí a creer que yo puedo tomar la iglesia, tomar la comunidad y aprovecharme de ella. Y es lo que el Señor habla en Apocalipsis, donde dice que Él detesta la doctrina, la enseñanza de los nicolaitas. ¿Qué eran los nicolaitas? Los nicolaitas hacen referencia a esas posiciones de jerarquía, donde hace que uno, el mayor, esté arriba y los demás le sirven. El término Nai, como ese dios de la guerra y ese dios del deporte que vemos como que es el triunfador, que sale adelante,
también hace parte acerca de ese nicolaíta que sale adelante, pero ¿cómo? Colocando su pie sobre los demás, es decir, sacando de los que están debajo provecho. Eso es lo que detesta el Señor, cuando nos colocamos en una posición de autoridad y sacamos provecho de los que están bajo esa autoridad, debido a lo que hemos recibido y a lo que hemos nosotros ejercitado como don o talento. El Señor detesta esto. Por eso el Señor, en su momento, reprendió a sus discípulos, a dos de ellos que llegaron pidiendo los puestos de autoridad, porque pensaban, si estamos cerca al Señor, uno a su derecha y otro a su izquierda, entonces los demás estarían bajo mi servicio. Y el Señor, ¿qué les dice? El mayor de vosotros será el servidor. El que sirve, ese será el mayor, no el que está sentado en autoridad sobre los demás. Y esto es muy importante. Debemos comprender que nosotros servimos a la iglesia, a la comunidad, por el amor que hemos recibido del Señor. Él es el pastor, Él es el único y el verdadero. Él es quien dio su vida. Nosotros estamos al servicio de Él para bendición a todos nuestros hermanos que son igual que nosotros. Esa es mi posición y esa debe ser mi actitud. De manera que cualquier don o talento que yo desarrollo, debo hacerlo por amor a mis hermanos, por gratitud y por amor que yo he recibido. Muy bien. Hay una recomendación. Y miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 14 y 15. Dice así la palabra. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. El Señor en esta palabra da dos recomendaciones fundamentales al siervo. La primera de ellas: ¿el siervo debe estar preocupado por lo que piensan los demás? ¿El siervo debe estar preocupado por su imagen pública? ¿El siervo debe estar buscando cómo ser reconocido y cómo llegar a lugares supremos ante el hombre? No. No. El siervo debe preocuparse por presentarse ante el Señor sin nada de qué avergonzarse. Es decir, mi vida, lo que yo soy, debo yo ante el Señor presentarme y decirle: Señor, mira, perdóname porque me avergüenzo de esto que he hecho, de este pecado, de esta maldad. Esa debe ser mi preocupación. Mi preocupación debe estar ante el Señor de la mies. Debo tener una vida íntegra ante Él. No ser religioso. Lo que está haciendo con el Señor al exponerme esto me está diciendo es: quiero que tu corazón sea sano de religiosidad. Recordemos lo que el Señor exhortó a los fariseos diciéndoles: miren ustedes, por fuera se ven con esas pintas tan especiales, se ven glamurosos, de autoridad, se ven de autoridad, pero ¿cómo están por dentro? ¿Cómo está su corazón? Por dentro son como sepulcros, llenos de huesos de muerte. Hermanos, me está diciendo el Señor: tú preocúpate por presentarte ante mí sin tener de qué avergonzarte. Que tu corazón sea limpio delante del Señor. Recordemos que sus misericordias son nuevas cada mañana y que el Señor hoy me da la oportunidad de confesar mi falta, de arrepentirme y de iniciar de nuevo, porque Él es misericordioso. Hoy tenemos la oportunidad de limpiarnos, levantarnos y continuar. Esa debe ser mi preocupación. Y el segundo aspecto, dice el Señor, y que explique correctamente la palabra de verdad. ¿Esto a qué me lleva?
a que nosotros debemos estudiar la palabra. Debemos comprender aquel mensaje que el Señor nos ha dado para que podamos dar a otros de lo que hemos recibido. En gracia recibimos, en gracia debemos dar. Que cada uno de nuestros talentos sean para el servicio de la comunidad en amor, en gratitud a la bendición que hemos recibido del Señor. Y el Señor en su palabra nos lleva a varias advertencias. Dice muchas veces, evita las conversaciones inútiles y necias. ¿Por qué? Porque muchas veces, como dice la palabra, dice, en presencia de Dios, de que dejen de pelearse por palabras. Muchas veces esas discusiones que se llevan simplemente por cuestiones no profundas nos llevan a desviarnos de lo que dice, a desviarnos de la gran verdad. En el pasaje cuenta cómo dos personajes, Himeneo y Fileto, que entraron a este tipo de conversaciones, de discusiones vanas, de peleando por palabras, llegaron al punto que se desviaron diciendo que la resurrección ya había ocurrido. Y esa desviación del mensaje de la palabra llevó a que muchos en su fe decayeran. Y esto es lo que me está advirtiendo el Señor. Evita esas conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Evitemos esas conversaciones, esas discusiones que no tienen un piso ni fundamento, que no nos llevan a enriquecernos y a aprender de la palabra, sino llevarnos a unas discusiones sin sentido. Segundo aspecto que queremos aprender en el día de hoy. El obrero trabaja y sirve como respuesta al favor no merecido que ha recibido. En el versículo 19 dice así: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Amados hermanos, nosotros debemos llevar la palabra, debemos nosotros servir a nuestros hermanos en amor, pero debemos tener muy claro esto, que es un sello, que es una marca. El Señor conoce a los suyos. Cuando yo sirvo, no debo estar preocupado por la actitud de mi hermano. No soy yo el que convence a la persona. No somos nosotros los que transformamos absolutamente a nadie. Nosotros simplemente somos mensajeros de un mensaje que da vida. Nosotros simplemente entregamos la correspondencia de una palabra que transforma vidas. Quien hace la obra es el Espíritu Santo. De manera que yo en mi corazón debo tener esto bien grabado. El Señor conoce a los que son suyos. Yo no. Nosotros no sabemos cuáles son las personas que el Señor ha dispuesto en su amor y misericordia para que este mensaje sea un mensaje de vida. Recordemos que Él dice, yo no he venido para traer paz, sino guerra. Porque su palabra nos define. ¿Somos del Señor o no somos del Señor? ¿Somos trigo o somos cizaña? Pero quien conoce realmente cada uno que es el Señor, no nosotros. Eso debe darnos seguridad y confianza. Nosotros llevamos el mensaje y el que hace que las vidas sean transformadas, el que hace que las vidas sean llenas de bendición, es el Señor. Y el segundo aspecto, el Señor conoce a los suyos y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Ese sí es mi compromiso. Hermano, apártate de la maldad. Busca al Señor. Deja atrás esas viejas costumbres y hábitos que hemos traído y vístete de este nuevo hombre creado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros en nuestra vida permitimos que el Espíritu Santo esté obrando, entonces creceremos cada día más y más en esa obra del Señor. Seremos obreros que el Señor en su amor y bondad y misericordia utiliza para bendecir a otros. La obra le pertenece al Señor. La obra es del Señor. Nosotros somos siervos, solamente siervos. Dice la palabra,
Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles y en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Huye, apártate y disfruta de corazón. Dispón tu corazón para disfrutar con todos aquellos que aman y buscan del Señor. De manera, hermanos, que volviendo a los dos aspectos que queremos aprender el día de hoy. El Señor es quien ha dado la vida por la comunidad y la iglesia. El Señor es quien nos ha amado. Nosotros somos solamente siervos y mi actitud debe ser exactamente esa. Servir al Señor como consecuencia, como fruto del amor que he recibido de Él. De manera que yo sirvo por amor al Señor, por lo que he recibido de Él. No buscando la aprobación o buscando el reconocimiento y la exaltación de los hombres. No, mi propósito es servir al Señor. Y segundo, el obrero trabaja y sirve como respuesta al favor no merecido que ha recibido. Hermanos, ese talento que estoy usando, el Señor me lo entregó. Recordemos la parábola. Y el Señor dio a cada uno un talento. De manera que en aquello que tú estás sirviendo al Señor el día de hoy, es porque en su misericordia, en su amor, Él te dio ese talento para que tú sirvas. Reconócelo a Él en cada momento y en todo lugar y en cada aspecto de tu vida. Finalmente, hermanos, como conclusión de lo que hemos aprendido el día de hoy, el versículos 23 y 24 y 25. El versículo 23 dice: te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. A esto estamos llamados, hermanos. No te metas en discusiones necias y sin sentido. Estamos llamados para enseñar a todas las personas con un corazón dispuesto, porque el Señor es quien conoce los corazones y Él sabe este mensaje para quién va. Y el versículo 25. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Instruye con ternura, con un corazón, con amor, con bondad. ¿A quiénes? A los que se oponen a la palabra. Nosotros no estamos llamados para levantarnos también con armas de palabras contra otros, sino, como lo dice el Señor, con autoridad, pero en ternura. Porque es el Señor el que obra en los corazones. Y como dice, es Dios el que cambia el corazón y de pronto les permita que se aparten de ese mal camino y vuelvan al Señor. Este es el propósito del siervo. Llevar un mensaje de vida, pero no olvidar que es el mensajero. Y nunca guardar su corazón de no convertirse en una autoridad que oprime a las personas que están bajo esa autoridad. Ante el Señor, Él detesta esto. Esos son los nicolaitas. El Señor nos llama a que seamos siervos, porque el mayor será el servidor. Bueno, amados hermanos, hemos terminado el estudio de este día, dando gracias a Dios, porque le servimos como consecuencia de un favor que nosotros no merecemos. Servimos al Señor porque en su misericordia Él nos ha colocado y nos ha dado ese talento para servirle. Y nuestra actitud debe ser una actitud de entrega al Señor, siempre guardando nuestras vidas, apartándonos del mal. Recordemos que debemos examinarnos y presentarnos ante el Señor. Amados hermanos, que sea el Señor en su misericordia fortaleciéndonos y que su Espíritu Santo obre cada día para que seamos renovados en Él y para Él, y que todo lo que hagamos nosotros
sea para enaltecerle, que toda la honra y la gloria sean para el Señor. Nosotros somos vasijas de barro, que hemos sido bendecidos por amor. Bueno, hermanos, oremos dando gracias al Señor por su palabra y que esta palabra sea fructífera en nuestras vidas. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Señor, por la misericordia que nos has dado y el privilegio que nos das de poderte servir y servir a nuestros hermanos como fruto de ese amor que hemos recibido. Gracias, Señor, porque ante ti todos somos iguales. Gracias, Señor, por tu bondad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo de todo corazón.